Medios para la representación. En la actualidad hay muchas formas para representar la información a través de multimedia. Por ejemplo, los videojuegos, programas de aprendizaje y material referencial. La mayoría de estas aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas como hipervínculos o enlaces, que permite a los usuarios moverse por la información del mundo intuitivo. Presentación. Las presentaciones multimedia o diapositivas informatizadas son documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de video, y que pueden visionarse una a una por la pantalla del ordenador, como si de una proyección de diapositiva se tratara. Por ejemplo, PowerPoint, Prezi, Gloucester, Bunker y Keynote. Almacenamiento de datos. En multimedia es usual utilizar un RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks, un agrupamiento de discos que funcionan en conjunción. Tiene al menos 2 discos y puede configurarse para repartirse la carga de modo que se reduce el tiempo de acceso y se acelera la velocidad de transferencia. Las ventajas fundamentales del RAID son mejorar la tolerancia a fallos y facilitar la recuperación de datos, aumentar la capacidad de almacenamiento sin elevar el coste tecnológico, mejorar el rendimiento conjunto sin elevar el coste. RAID no es una idea nueva, realmente existía desde hace tiempo en mainframes. RAID nivel 1, Mirror Disk Array, MDA, conjunto de discos en espejo, es más conocido como mirroring, ya que los datos son escritos al mismo tiempo en 2 discos diferentes. Tienen 2 copias exactas del mismo total de la información. Es una solución cara ya que desaprovecha la mitad de la capacidad total del conjunto de discos. Ventajas: mayor rendimiento en las lecturas de datos respecto a un disco convencional. Podemos recuperar todos los datos en caso de error de uno de los discos. Inconvenientes: bastante caro, ya que necesitamos el doble de espacio del necesario. RAID nivel 2, Hamming Code of Error Correction. Se emplean múltiples discos, pero algunos de ellos son destinados para códigos de error y se emplean como referencia de los datos en caso de que falle uno de los discos. Gracias a cómo están distribuidos los datos en discos, se consigue mejorar la velocidad de transferencia, principalmente en la lectura, ya que podemos emplear todos los discos en paralelo. Ventajas: se emplea para mejorar la velocidad de demanda y también la velocidad de transferencia. Podemos recuperar datos gracias a los discos de códigos de error. Inconvenientes: solución cara, ya que requerimos mucho disco para guardar los códigos de error. RAID nivel 3, Parallel Disk Array, PDA, sistema de discos en paralelo con discos de paridad para la corrección de errores. Emplea múltiples discos para hacer stripping como el RAID 2, pero solo hace falta un disco nada más para mantener la paridad, por lo que reducimos el costo en discos. Es muy buena alternativa para aplicaciones de velocidad de transferencia alta, ya que gracias a la distribución de datos podemos emplear todos los discos en paralelo. Ventajas: alto rendimiento de aplicaciones de velocidad de transferencia alta. Gracias al disco de paridad podemos recuperar datos. Inconvenientes: si perdemos el disco de paridad, perdemos toda la información redundante que teníamos. RAID nivel 4, Independent Disk Array, IDA, sistemas de discos independientes con disco de control de errores. Es parecido al RAID 4. Los bloques de datos que distribuimos en los diferentes discos son más grandes, por lo que se consigue un rendimiento superior en las escrituras. Ventajas: alto rendimiento en las escrituras de datos, tiene integridad de datos. Inconvenientes: si perdemos el disco de paridad, perdemos toda la información redundante que teníamos. RAID nivel 5, Independent Disk Array, IDA, sistema de discos independientes con integración de códigos de error mediante una paridad. Los datos y la paridad se guardan en los mismos discos, por lo que conseguimos aumentar la velocidad de demanda, ya que cada disco puede satisfacer una demanda independientemente a los demás. La paridad se genera haciendo un XOR de los datos A0, B0, C0, creando la zona de paridad par 0. Si por ejemplo se estropearon los datos contenidos en A0, se podría regenerar a partir de la información guardada en B0, C0 y par 0. Ventajas: alto rendimiento en aplicaciones de velocidad de demanda interactivas. Costo efectivo: no desaprovecha un disco exclusivamente para paridad. Se pueden recuperar los datos. Inconvenientes: el rendimiento en las escrituras de datos es bajo.
no aumenta el rendimiento de las aplicaciones, aunque la velocidad de transferencia de datos es alta. Existen otros niveles de RAID especificados por distintos fabricantes, pero sin una estandarización demasiado clara. CD-ROM tiene sus orígenes en el CD audio, CDA, convencional desarrollado por Philips y Sony Corp, en el que se pueden encontrar aproximadamente unos 66 minutos de música, aprovechando la misma tecnología de base en cuanto al proceso de fabricación y el diseño lógico y físico del disco. Apareció el CD-ROM. En él se dispone del orden de 650, 700 y 800 megabytes de información digital por cara. La información se guarda en hendiduras tridimensionales creadas con un láser de alta potencia que guarda depresiones dentro de las áreas planas del disco. Esta superficie irregular se resguarda de todo contacto con el lector mediante un recubrimiento protector. Su lectura se hace mediante un rayo láser de baja potencia que atraviesa la capa protectora de plástico, por lo que no implica contacto físico ni desgaste. Así la pérdida o degradación de la información es virtualmente nula. Habitualmente un lector de CDs trabaja sobre un único disco, pero existente en dispositivos capaces de manejar 6, 12 y más de estos discos denominados jukebox. Existen diversos estándares para los discos ópticos que reciben el nombre del color del libro en el que se publicaron. Así se suele hablar de el Red Book para hacer referencia al estándar de los discos compactos de audio digital. Define el soporte físico y original CD de audio. Yellow Book para los discos que se utilizan en las computadoras, CD-ROMs con una extensión para CD-ROM XA, Extended Architecture. Green Book completa esta extensión definiendo el CDI. Orange Book define discos magneto-ópticos como el minidisco y el formato de los CDs escribibles. White Book especifica el video CD usando MPEG con la opción de interacción simple. Blue Book define una extensión multimedia al CD audio, el CD+ o CD extendido. Hay otros estándares relacionados con los CDs, como el ISO 9660, también llamado CD ISO, que especifica la estructura de ficheros y también puede ser leído en un gran número de plataformas. Existen diferentes tipos de interfaces para CD-ROM, entre las que cabe nombrar sistemas propietarios generalmente asociados a las tarjetas de sonido, interfaces SCSI. Un CD y sus 650 MB potenciales permiten aproximadamente 250.000 páginas de texto A4, 7.000 imágenes en color de calidad fotográfica, 72 minutos de animaciones gráficas o video a pantalla completa con audio MPG. Los CDI Compact Disc Interactive son un estándar para máquinas de reproducción de contenido autónomas dedicadas al mercado y consumo que permite audio y video. El propio disco contiene el software para ejecutar en la máquina. El DVD, cuyas siglas significaban originalmente Digital Video Disc, y en la actualidad responde más bien a la acepción Digital Versatile Disc, representa la nueva generación de soportes de información mediante un disco óptico. A pesar de que un DVD tiene el mismo aspecto externo que un CD, puede almacenar en su interior entre 7 y 14 veces más datos, lo que a su vez pone un nivel de almacenamiento en soporte óptico desconocido hasta ahora. Los discos DVD pueden contener películas, música, aplicaciones multimedia o programas interactivos. El mayor tiempo de reproducción es solo la ventaja más obvia. La enorme capacidad del DVD proporciona también una calidad de imagen de un increíble realismo y un sonido de alta fidelidad excelente, por no mencionar las posibilidades en entornos multimedia interactivos. El DVD es básicamente el resultado del trabajo de Toshiba, Matsushita, Philips y Sony. Existen varios tipos de discos DVD con diferentes capacidades. Si bien el formato más popular se espera que sea el disco de una cara y una capa, que con una capacidad de 4.7 GB que permite unas 2 horas y 15 minutos, dependiendo de la codificación de software, de reproducción de video y de audio de alta calidad. Semejante logro tecnológico solo ha sido posible gracias a los cambios físicos anteriormente citados y al uso de una tecnología de compresión de datos de muy alta eficiencia.